Pesimismo y confusión en la búsqueda de un periodista británico y un indigenista en Brasil. Tras el hallazgo de 2 cadáveres, la familia del periodista británico y ex colaborador de Deutsche Welle dijo que uno correspondía a Dom Philip. Sin embargo, las autoridades brasileñas aún no confirman esta versión. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos 2 cadáveres que podrían corresponder al periodista Dom Phillips y el indigenista Bruno Pereira. La prensa británica informó que el hallazgo fue comunicado a la familia del reportero por la embajada brasileña en Londres. Brasil a la espera del pronunciamiento policial sobre si los 2 cadáveres encontrados en la Amazonía corresponden o no al periodista británico y ex colaborador de Deutsche Welle en 2013, Dom Philip, y el indigenista Bruno Pereira Araujo. El diario The Guardian informó que la embajada brasileña en Londres había comunicado a la familia del hallazgo y posteriormente la esposa del periodista confirmó que se trataba de su marido. Sin embargo, falta el anuncio oficial en un caso que ha conmovido al mundo. Los profesionales buscaban visibilizar el flagelo de la pesca ilegal en la Amazonía y habían sido amenazados de muerte. Este lunes, la Policía Federal brasileña ha encontrado 2 cadáveres cerca de la casa del único hombre detenido el miércoles de la semana pasada, sospechoso de la desaparición del periodista Dom Phillips y el indigenista Bruno Pereira Araujo. La Policía Federal brasileña todavía no ha confirmado que los restos encontrados pertenezcan a los 2 desaparecidos, aunque la esposa de Phillips aseguró este lunes en una entrevista que sí era el cuerpo del periodista. Los indicios nos hacen pensar que les hicieron algo malo, porque se encontraron vísceras humanas flotando en el río. Y ya están aquí en Brasilia para los análisis de ADN. Teniendo en cuenta que ya han pasado casi 9 días desde que todo esto empezó, será muy difícil encontrarlos vivos. Ruego a Dios que así sea y que los encontremos vivos. Pero las informaciones, los indicios, sugieren por el momento lo contrario. El viernes pasado, la Policía Federal encontró rastros de sangre en el barco del único sospechoso detenido. Además, ayer domingo encontraron objetos personales de los 2 desaparecidos en la comunidad São Rafael, cerca de la frontera con Perú y Colombia, donde fueron vistos por última vez. La familia del periodista lo da por muerto ya, pero quieren que el asesinato de Phillips y Pereira Araujo atraiga la atención mundial a los problemas de la Amazonía. Pero el hecho es que ya no están con nosotros. Que esto sea un comienzo y que no se detenga aquí será el ejemplo de su sacrificio, el comienzo de algo mucho más grande para que el mundo despierte a los problemas de la Amazonía. El gobierno de Jair Bolsonaro ha sido criticado por la deforestación de la selva amazónica y la apertura de zonas protegidas a la minería. Además, se ha incrementado la violencia en la región en los últimos años. Las razones principales son la caza, la pesca ilegal, la tala ilícita y el narcotráfico. Este es solo uno de los cientos de ataques y violaciones que suceden en la selva. Tenemos que protestar y exigir una explicación al gobierno brasileño. El periodista y el indigenista recibieron amenazas de muerte antes de su desaparición por el trabajo que estaban realizando sobre la pesca ilegal en la zona. Y más allá de que se confirmen estas muertes, lo que deja la denuncia y a la reflexión sobre todo que con ellos se apagan 2 voces que buscaban visibilizar el problema de las actividades ilegales en la Amazonía. De aquello queremos hablar con Pablo Juliano, periodista de Sao Paulo. Pablo, saludos y bueno, lo primero, ¿por qué la policía no ha confirmado la versión de la familia que reconoce que Dom Philip ha muerto? Bueno, es un gran interrogante, ¿no? Las diferencias que existen sobre este caso que tienen vilo no solo a la sociedad brasileña, sino también al gobierno y la relación de un gobierno conflictivo y enemigo de las políticas públicas del medio ambiente. Yo quería agregar un dato que es el siguiente. Un funcionario de la embajada brasileña en Londres se comunicó con el hermano de Dom Phillips, el corresponsal que está desaparecido, y le dijo que habían encontrado los cuerpos. Esta es la fuente original del caso. Es un funcionario de una embajada que está
digamos, dando información que la Policía Federal todavía no da y que el propio presidente, como vimos en el informe, decía que se habían encontrado vísceras humanas que están siendo sometidas a exámenes. Por el momento hay una gran confusión, sobre todo por el impacto político y la motivación económica y política que pudo haber tenido el peor final para Bruno y para Dom, que sería que hayan perecido después de su viaje al Valle do Javari en el extremo oeste del estado de Amazonas, al lado de Perú y de Colombia. Y lo hemos repetido, Pablo, las víctimas habían denunciado amenazas en su contra. Además, hay suficiente documentación sobre denuncias de organizaciones civiles sobre la violencia contra quienes investigan la destrucción del Amazonas. ¿Qué se dice a nivel político? ¿Qué dice el gobierno de todo esto? ¿Hay alguien que quiera ir más allá en este asunto que para los denunciantes tiene un claro trasfondo y objetivo, que es acallarlos? Sí, desde el primer momento de su campaña electoral, Bolsonaro, está grabado, prometió eliminar el activismo ambiental. Dijo que ese país se había terminado y que ahora las reservas indígenas iban a servir, como quiere hacerlo hasta ahora y no puede porque hay que cambiar la ley, iban a servir como territorios para exploración de minerales y de creación del agronegocio. Entonces estamos frente a una posición muy violenta por parte del gobierno y sus socios en la región amazónica contra los ambientalistas y sobre todo las reservas indígenas que se niegan a entregar su territorio a estas mafias que buscan la pesca de arrastre, la pesca extensiva en la región amazónica, pero también la minería, la ocupación de tierras para después falsificarlas y convertirse en productores de ganadería y sobre todo de soya. Este es el gran conflicto. El Far West brasileño se llama la Amazonía y este caso es un claro reflejo de lo que es el conflicto y las disputas que existen en aquella región. Pablo, Juliano, muchas gracias por la actualización. Un abrazo en Sao Paulo.